Así que empezamos con el primer módulo. Muy bien. Bueno, muy buenas noches. Yo soy el ingeniero Luciano Cruz, soy el gerente general de TNT y bueno, para nosotros es un gusto en el inicio de la mañana. Gestión pública. Agradecerles por la preferencia, agradecerles por el apoyo que nos están dando a la institución y a veces trabajando desde la que vamos en este proceso. Esperan tratar de cumplir todas las expectativas y obviamente ustedes sean los mayores beneficiarios. Tenemos el gusto, el agrado y bueno, la dicha de estar con una excelente docente que es de las mejores que pueden existir, la doctora Marilena Tarsi. Ella por todos los conocimientos, la experiencia que tiene, con seguridad que ustedes van a poder aprender bastante y esperamos que así sea. Gracias, Lucien. No, para mí el gusto. Y gracias a ustedes. Yo las dejo para que muchas gracias, que bien. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Es un gusto, además es un gusto empezar con ustedes esta maestría. Así que conmigo vamos a ver el primer módulo, que esencialmente es un módulo esencial para el tema de la administración de justicia, porque precisamente vamos a ver toda la visión de la administración de justicia, especialmente de justicia ordinaria, desde el enfoque de los derechos humanos y desde el enfoque del bloque de constitucionalidad. Entonces, en este módulo vamos a también deconstruir un poco toda nuestra formación. Todos hemos tenido una formación de pregrado basada en un positivismo jurídico teórico. Entonces, vamos a partir de la visión de la influencia del derecho nacional, de los derechos humanos, vamos a deconstruir precisamente toda esta formación y vamos a reposicionar la visión del juez en la administración de justicia. Vamos a ver que dentro de la visión de los sistemas de fuentes jurídicas, el juez ya no está sometido a la ley, porque vamos a ver que la ley va a ser fuente directa de derechos, sí, en tanto y cuanto responda en contenido al bloque de constitucionalidad. Entonces, vamos a ver que el juez ya no es ese juez kelseniano, ese juez neutral que solamente subsume los hechos a la norma, al tenor literal de la norma. Y por eso es que en este módulo vamos a resaltar dos temas esenciales dentro de lo que es la teoría del derecho, que es la interpretación jurídica y la argumentación jurídica. Entonces vamos a ver cómo desde la administración de justicia el rol de la autoridad jurisdiccional pues va a basarse en estos criterios de interpretación jurídica y de argumentación. Y de hecho, el último día de clases, pues uno de los objetivos es concluir desarrollando un esquema tentativo de argumentación jurídica, de manera tal que a partir de estos lineamientos generales que parten de nuestro modelo constitucional, en las resoluciones judiciales en vía ordinaria o en vía constitucional, pues se genere un esquema en el cual se apliquen todos los criterios de interpretación y este esquema argumentativo realmente para lograr que las decisiones judiciales sean conforme al bloque de constitucionalidad. Entonces vamos a ver cómo el juez, la autoridad jurisdiccional, puede ir más allá del tenor literal de la ley. Claro que puede ir. Lo que no puede, como vamos a ver, es ir más allá del tenor literal, incumpliendo pautas de interpretación y técnicas de argumentación jurídica que van a ser mecanismos para darle a la decisión una verdadera coherencia con el bloque de constitucionalidad. Entonces, desde esta perspectiva, pues vamos a ver cómo cambian incluso
muchas figuras, por ejemplo, el tema del prevaricato, ¿no? Vamos a ver que el prevaricato primero tiene un contexto de un Estado monista, ¿no? Esa visión, esa lógica de incumplimiento del juez de qué, de la ley. Pues vamos a ver que si interpretamos el prevaricato como incumplimiento de la ley, definitivamente esto es una figura contraria al bloque de constitucionalidad. Pero vamos a ver cómo el prevaricato se va a dar precisamente en la medida en la cual no se utilicen las pautas constitucionalizadas de interpretación en el marco de una coherente estructura de argumentación jurídica. Entonces, por eso es que ahora vamos a redimensionar específicamente los roles del juez y de las juezas en este nuestro modelo de Estado. Por tanto, hoy en la noche vamos a empezar a ver las pautas desde teoría constitucional a partir de las cuales vamos a abordar el rol de las autoridades jurisdiccionales. Y por eso es que el primer criterio, la primera herramienta con la cual vamos a empezar y con la cual vamos a trabajar todo el módulo, y espero que ustedes trabajen en toda su vida diaria, porque es uno de los pilares del derecho constitucional, es trabajar con la primera herramienta, que es la doctrina del bloque de constitucionalidad. Y aquí también, nuevamente, siempre vamos a ser muy críticos, muy reflexivos, porque el abogado en materia constitucional o la abogada en materia constitucional, como vamos a ver enseguida, no es el que repite el tenor literal de la Constitución, porque aquí, por eso les digo, la idea esencial de este módulo es que la teoría jurídica actual, el reto de los abogados, de los jueces, es interpretar y argumentar jurídicamente. Y eso se entiende perfectamente desde la visión de lo que vamos a llamar y vamos a entender hoy día como el bloque de constitucionalidad. Y el bloque de constitucionalidad tiene un estándar jurisprudencial más alto que está precisamente dado en la sentencia 110/2010-R. Esta sentencia, vean que es del año 2010, inmediatamente después de la vigencia de la Constitución de 2009. Entonces, reinterpreta precisamente a partir de una pauta evolutiva de interpretación, enseguida vamos a ver en qué consiste esta pauta, el artículo 410 de la Constitución. Y vamos a ver que incluso la teoría, la doctrina del bloque de constitucionalidad va más allá del tenor literal del artículo 410 de la Constitución. El bloque de constitucionalidad está en el 410, pero de acuerdo a esta sentencia, el bloque tiene un alcance todavía más amplio en el marco, además, de dos elementos esenciales. Primero, vamos a ver cómo este bloque de constitucionalidad en el caso boliviano va a moldearse a partir de los principios de plurinacionalidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, descolonización y un tema que vamos a ver desde lo que es la argumentación jurídica, el tema de la despatriarcalización. Por lo tanto, esa es la primera influencia para moldear el bloque de constitucionalidad. Y la segunda es precisamente el tema de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos. No se olviden que el Estado plurinacional de Bolivia forma parte tanto del sistema interamericano de protección de derechos humanos como del sistema universal de protección de derechos humanos. Por lo tanto, cuando hablamos de sistema, el concepto de sistema es precisamente un diálogo. Por lo tanto, la interpretación, la aplicación de derechos no puede ser aislada en el caso boliviano. Debe contemplar todos los avances que en relación a interpretación de derechos se han generado en el sistema interamericano o en el sistema
universal de protección de derechos humanos. Por eso es que bajo estas dos influencias, los principios de nuestro modelo constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos, utilizamos el concepto de el bloque de constitucionalidad. Y cuando miramos el bloque de constitucionalidad, entendemos que en el primer compartimento está la Constitución, el texto de la Constitución. Pero aquí viene un primer gran cambio y por eso es que esperamos, ¿se acuerdan en nuestras clases de pregrado? Repetíamos todos la vigencia del principio de supremacía constitucional, ¿verdad? Pues toda esta lógica del principio de supremacía constitucional ha sido superada desde esta visión, además del derecho internacional de los derechos humanos. Por eso es que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 112, quebrado 2012, del año 2012, ya desarrolla no el principio de supremacía constitucional, sino que el concepto actual es el principio de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque la Constitución no es la única norma suprema de nuestro ordenamiento. Y en razón a ello, por eso el concepto que utilizamos es el de bloque de constitucionalidad, en el cual, por supuesto, la Constitución va a estar en el primer compartimento. Pero aquí viene el segundo. El tenor literal del artículo 410 de la Constitución incluye al bloque de constitucionalidad los tratados internacionales referentes ¿a qué? A derechos humanos. Pero, y aquí viene la interpretación, y esta es una de las sentencias estructurantes del sistema plural de control de constitucionalidad, la 110-2010-R. ¿Por qué? Porque en la medida de las obligaciones, y enseguida voy a volver a este tema, las obligaciones internacionales del Estado de respeto y garantía de derechos fundamentales, el concepto de la pacta sunt servanda, es decir, si el Estado se compromete internacionalmente, debe cumplir con esos compromisos, pero en el caso además de los derechos humanos, esa pacta sunt servanda se extiende a dos principios esenciales del derecho internacional de los derechos humanos, que es el principio de progresividad y de prohibición de regresividad. Eso quiere decir que los derechos no pueden mirarse aisladamente en el caso boliviano y tienen que ir de acuerdo al avance del derecho internacional de los derechos humanos. Por esta razón, con este fundamento, la sentencia 110-2010-R introduce al bloque de constitucionalidad los estándares internacionales de protección a derechos. Y eso quiere decir que en el derecho internacional de los derechos humanos, los tratados internacionales no son instrumentos estáticos, sino son instrumentos vivientes que van a ir ampliando su espectro específicamente a partir de, por ejemplo, las interpretaciones de los órganos supraestatales de protección a derechos humanos. Les voy a poner un ejemplo con el cual vamos a ir trabajando y vamos a ver cómo tenemos que mirar el tema del bloque de constitucionalidad, además de desde esta inclusión de los estándares internacionales. Ustedes saben que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos roles específicos. Su primer rol es un rol contencioso, es decir, resuelve todas las denuncias individuales de personas sobre la vulneración de derechos fundamentales. Entonces, las sentencias que emite, pues no solamente afectan, generan efectos obligatorios para los estados demandados, sino que las interpretaciones que realiza en su rol contencioso, pues esas interpretaciones progresivas van a formar parte de los estándares
estándares internacionales. Por ejemplo, vamos a ver con un caso que vamos a trabajar mucho este fin de semana, es con el caso Karen Atala Rifo versus Chile. En este caso, vamos a ver cómo la Corte Interamericana desarrolla, por ejemplo, conceptos basados en la garantía de prohibición de discriminación por orientación sexual. Entonces, esas interpretaciones de esta garantía, claro, el caso es contra Chile, quien incurrió en responsabilidad internacional fue Chile, pero las interpretaciones que desarrolló la Corte Interamericana forman parte del bloque de constitucionalidad. O por ejemplo, en el caso Campo Algodonero versus México, esta lógica del juzgamiento con perspectiva de género, o por ejemplo el tema del deber de la debida diligencia en temas de violencia contra la mujer. Esas interpretaciones, además esas interpretaciones progresivas de la Convención Belém do Pará, por parte de ¿qué? Del bloque de constitucionalidad. Entonces, todas estas interpretaciones del rol contencioso de la Corte Interamericana forman parte, son estándares internacionales que forman parte del bloque. Pero además les decía que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene otro rol, que es el rol interpretativo. Y a partir del rol interpretativo, precisamente la Corte Interamericana también desarrolla esta labor de interpretación y de argumentación, no en virtud de un caso concreto, sino realiza la interpretación de los instrumentos internacionales del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Por eso decimos que los tratados internacionales sobre derechos humanos no son instrumentos estáticos, sino son instrumentos vivientes. Y la obligación de los estados, el tema de la pacta sunt servanda, no se limita al tenor literal de los tratados internacionales, sino a sus interpretaciones progresivas. En ese sentido, quizás una de las interpretaciones más progresistas de la Corte Interamericana, más progresistas que cualquier interpretación que se ha dado hasta este momento en el sistema universal de protección de derechos humanos, es el caso de la opinión consultiva 24-2017 de noviembre del año pasado, una opinión consultiva reciente. Esta opinión consultiva versa sobre los derechos a la identidad de género y los derechos de las parejas, a la protección jurídica de parejas del mismo sexo. Vean que la Corte Interamericana no utiliza el concepto de matrimonio, sino protección jurídica desde la garantía de prohibición de discriminación en razón a orientación sexual. Por lo tanto, ¿qué ha dicho en esta opinión consultiva la Corte Interamericana? Primero, ha desarrollado fabulosamente este concepto de las familias diversas y a partir de este concepto y de la garantía de prohibición de discriminación, ha interpretado la Convención Americana de Derechos Humanos y ha llegado a la conclusión de que el derecho a la identidad de género y a la protección jurídica a parejas del mismo sexo se encuentra amparada por la Convención Americana de Derechos Humanos. Si ustedes leen el tenor literal de la convención o del que se llama también Pacto de San José, Costa Rica, en ningún lado van a encontrar en su tenor literal, por ejemplo, temas de identidad de género. Pero esta protección, ¿cómo nace? De la evolución del derecho internacional de los derechos humanos y de la evolución, esa progresividad que se plasma en esta opinión consultiva. Eso quiere decir que estos estándares de la opinión consultiva 24-2017 forman parte ¿de qué? Del bloque de constitucionalidad. Lo que va a redimensionar por completo, como vamos a ver enseguida, el rol de los jueces. Eso quiere decir que los jueces no solo están sometidos, por ejemplo, al Código de las Familias, ni siquiera a la Constitución, sino deben mirar todo el concepto del bloque de
constitucionalidad, que incluye el tema de los estándares internacionales. Y por ejemplo, si yo tuviera mi pareja del mismo sexo, ustedes saben que el artículo 215, y voy a poner este ejemplo para dimensionar la importancia de este concepto del bloque de constitucionalidad. Ustedes saben que el artículo 215 del Código de las Familias y del Proceso Familiar establece que cuando hay desvinculación en una pareja unida por el matrimonio o la unión conyugal libre, cuando una de las dos parejas está en situación de enfermedad, esa pareja que puede pedir asistencia familiar. Entonces, si yo tuviera mi pareja que es del mismo sexo, si fuera lesbiana, y pido ante un juez de las familias que me dé la asistencia familiar si estaría en situación de enfermedad, pues ahí el caso no es tan simple. Vamos a ver cómo este caso desde la argumentación jurídica es un caso complejo de interpretación. No se soluciona señalando, no, pero el Código de las Familias no establece la protección para parejas del mismo sexo. De hecho, el artículo 63 establece que se protege al matrimonio y a la unión conyugal libre solamente entre hombre, mujer. Claro, si el juez llega a ese resultado y aplica solo el método de la subsunción desde el tenor literal, ¿qué va a generar? Va a generar que el Estado incumpla sus obligaciones internacionales. ¿Por qué? Porque esta temática desde la prohibición de discriminación ha tenido un avance en el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces vamos a ver cómo en este caso, mañana vamos a tocar esta temática, vamos a ver cómo los jueces lo que deben hacer es ejercer control de convencionalidad desde la herramienta del bloque de constitucionalidad. Entonces vean cómo el rol de los jueces cambia sustancialmente. No están sometidos solamente al tenor literal de la ley, sino deben darle, y mañana vamos a ver cómo la propia Constitución nos plasma este mandato, deben darle una interpretación a la ley desde y conforme a qué, al bloque de constitucionalidad. Y el bloque de constitucionalidad no termina en los tratados internacionales, sino en los estándares. Y eso pasa, por ejemplo, en el tema también de pueblos indígenas. Si ustedes se fijan, el primer caso, además, que utilizó una interpretación evolutiva en temas de pueblos indígenas en la Corte Interamericana fue el caso de Aguastigni versus Nicaragua. Uno de los problemas jurídicos que se planteó en Aguastigni versus Nicaragua fue el tema de la protección a la propiedad comunal. Si ustedes se fijan, el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿qué tipo de propiedad regula en su tenor literal? La propiedad privada. Entonces, ¿qué hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Corte nuevamente utilizó estas pautas de interpretación y de argumentación jurídica y utilizó lo que se llama la interpretación evolutiva, que mañana la voy a ver con mayor precisión. ¿Y qué hizo? Miró cómo el derecho a la propiedad comunal tenía una evolución, un avance en el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente en el convenio 169 de la OIT, que está en el marco del sistema universal. Y entonces le brindó al artículo 21 de la Convención Americana un alcance extensivo y señaló que la Convención Americana de Derechos Humanos no solamente protege la propiedad privada, sino también la propiedad comunal. Entonces, ese estándar de la Corte Interamericana de Aguastigni versus Nicaragua igual forma parte del bloque de constitucionalidad, lo que nos evidencia que en materia de derechos humanos, los instrumentos internacionales no son instrumentos estáticos, sino son instrumentos
dinámicos, y esa es la razón por la cual la sentencia 110-2010-R introdujo al bloque de constitucionalidad el concepto precisamente de los estándares internacionales, es con especial mención a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después, también en este concepto del bloque de constitucionalidad están las normas de carácter comunitario. Por ejemplo, el Acuerdo de Cartagena. A partir del Acuerdo de Cartagena se genera un acuerdo de integración. Entonces, todos los tratados internacionales que si bien no versen sobre derechos humanos, pero que versen sobre acuerdos constitutivos de integración, forman parte del bloque de constitucionalidad. Y finalmente, aquí sí viene un elemento con el cual en esta nueva mirada del rol de los jueces desde el bloque de constitucionalidad vamos a hacer mucha incidencia, porque la sentencia 110-2010-R estableció que los principios y valores de rango constitucional forman parte de este bloque de constitucionalidad. Y aquí ya vamos a entrar un tema específicamente de argumentación jurídica. Vamos a ver cómo, por ejemplo, el principio de verdad material, el principio de proporcionalidad, el principio de razonabilidad, el principio de objetividad, que van a ser mecanismos de corrección a decisiones jurisdiccionales, van a formar parte del bloque de constitucionalidad. Eso es lo que en teoría constitucional se llama como el valor axiológico del bloque de constitucionalidad, y que va a tener una incidencia específica en la administración de justicia, porque eso quiere decir que los jueces no van a estar sometidos solamente a reglas jurídicas, sino el sistema jurídico además incluye principios y valores que van a incidir ¿en qué? En la labor de interpretación y en la labor de argumentación jurídica. Por eso vamos a ver cómo, por ejemplo, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos y desde el Tribunal Constitucional Plurinacional se utiliza un mecanismo de corrección a decisiones judiciales como es el test de proporcionalidad y el test de razonabilidad, partiendo precisamente de estos principios que son de rango constitucional y que van a tener génesis en el principio de igualdad material consagrado en el artículo 14, tal cual lo vamos a ver mañana con mayor precisión. Entonces, nuestra primera herramienta para vislumbrar este rol de las autoridades jurisdiccionales desde esta concepción del modelo constitucional es el concepto, reitero, del bloque de constitucionalidad. A partir del bloque entendemos que la Constitución no es la única norma suprema y por eso tenemos además los tratados internacionales referentes a derechos humanos y especialmente los estándares internacionales de protección a derechos humanos que pueden emanar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mañana vamos a hacer una radiografía del sistema interamericano y del sistema universal de protección de derechos humanos, pero vamos a ver cómo los estándares pueden emanar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del sistema interamericano, o también en el caso del sistema universal de protección de derechos humanos, pueden emanar, por ejemplo, del Comité de Derechos Humanos, que también tiene roles contenciosos y roles interpretativos, o del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o del Comité de Derechos del Niño, etcétera. Vamos a ver mañana estos comités específicos cuyas interpretaciones también son estándares internacionales que forman parte de ¿qué? Del bloque de constitucionalidad. Entonces, esta es la primera herramienta con la cual vamos a abordar el rol de las autoridades jurisdiccionales en el caso
del esquema constitucional boliviano. El segundo elemento, con mucho gusto, con mucho gusto. Exactamente. Sí. Correcto. En la 110. Dos elementos conlleva la 110. La inclusión de los estándares y esta visión de los principios y valores, que es lo que se llama el rasgo axiológico. Y además la sentencia 110 se va a complementar con la sentencia 112 quebrado 2012. En esta sentencia, además, se mira cómo el sistema, primero se incluye el principio de constitucionalidad, que habíamos dicho, que implica que no solo la Constitución es la norma suprema, sino tenemos un bloque y por lo tanto hablamos de el principio de constitucionalidad. Pero además en esta sentencia ya se especifica el tema de los principios y valores que van a implicar el rasgo axiológico. Y eso vamos a ver enseguida. Por ejemplo, vamos a ver cómo en los métodos de derechos hay casos en los cuales el problema jurídico que va a plantear el caso concreto va a ser un tema de colisión de derechos, que va a implicar el tema de la ponderación, y vamos a ver cómo la ponderación desde el concepto axiológico del bloque va a tener que ser sometida al principio de proporcionalidad, que va a tener fuente en el artículo 14, que desarrolla el principio de igualdad. Por eso es que los derechos tienen una trilogía, una trivalencia en nuestro esquema. Pueden actuar como reglas, sí, cuando no generen ningún conflicto con el bloque ni ninguna colisión, pueden actuar como principios y pueden actuar también como valores. Y eso lo vamos a ver plasmado especialmente en el tema de la interpretación. Entonces, todo este concepto del valor axiológico están en la 110 y en la 112 quebrado 2012, ¿sí? No, con mucho gusto. Bien. Luego de haber desarrollado la primera herramienta, también para abordar los nuevos roles de las autoridades jurisdiccionales, nuestra segunda herramienta, que la vamos a denominar como la visión del sistema plural de fuentes jurídicas. Y aquí vamos a ver, buenas noches, vamos a ver cómo toda esta nuestra concepción, nuestra construcción positivista del derecho va a cambiar desde nuestro esquema constitucional y desde esta visión del bloque de constitucionalidad. Por eso es que desde nuestro modelo constitucional de 2009, una de las incidencias, además a partir del bloque de constitucionalidad, es el concepto del sistema plural de fuentes jurídicas, y esto tiene mucho que ver con el concepto de la superación del Estado monista. El monopolio en la producción normativa ya no es solamente del Estado, y por eso es que una de las herramientas, uno de los conceptos, pareciera que el concepto de pluralismo jurídico es un concepto de poesía constitucional o es un concepto solo aplicable a pueblos indígenas. Pues no, el concepto de pluralismo jurídico parte de nuestro modelo constitucional y por supuesto que tiene que ver con el tema de la administración de justicia, especialmente con la justicia ordinaria. Y por eso es que cuando hablamos, una de las consecuencias directas del pluralismo jurídico es la visión del sistema plural de fuentes jurídicas. ¿Se acuerdan que en nuestras clases de introducción al derecho, que nos hacían repetir? ¿Cuál era la fuente directa del derecho? La ley, ¿verdad? ¿Y cuál era la fuente accesoria? La costumbre, los usos y costumbres y la jurisprudencia.
pues esta visión cambia absolutamente desde los elementos que conforman nuestro modelo constitucional, la plurinacionalidad, pluralismo, la interculturalidad, la descolonización, y también desde la lógica del derecho internacional, de los derechos humanos. Y por eso es que una de las principales, cuando hablamos de pluralismo jurídico, una de las principales consecuencias del pluralismo jurídico es una visión del sistema plural de fuentes jurídicas en las cuales deben ser, por supuesto, consideradas por las autoridades jurisdiccionales. En ese sentido, igual vamos a imaginarnos los compartimentos de esta visión del sistema plural de fuentes jurídicas. En el primer compartimento, y enseguida voy a volver a explicar este tema, pero primero vamos a graficar este sistema plural de fuentes jurídicas, la ley sí va a ser fuente directa de derecho, pero con una consecuencia y con una condición específica. Aquí viene todo el modelo argumentativo que vamos a empezar a desarrollar en este módulo. La ley va a ser fuente directa en tanto y cuanto responda en contenido ¿a qué? Al bloque de constitucionalidad. ¿Y quién le va a dar contenido? El juez. ¿A partir de qué? De la interpretación constitucional y de la argumentación jurídica. Por eso es que estamos en un modelo argumentativo, porque como vamos a ver, la ley por sí misma no es fuente directa de derecho. ¿Quién es el primer garante de los derechos fundamentales? Las autoridades jurisdiccionales que, como vamos a ver mañana, están en la base del sistema plural de control de constitucionalidad. Entonces, la ley sí va a ser fuente directa de derecho en tanto y cuanto responde en contenido al bloque de constitucionalidad. Segundo punto, las normas y procedimientos de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, ya no son fuente secundaria, son fuente directa de derecho. Pero, y aquí vamos a entender el concepto de la interculturalidad. No quiere decir que estas normas y procedimientos estén en un compartimento aislado, sean para los pueblos indígenas, no, sino que el concepto de plurinacionalidad en un Estado unitario va a generar siempre lo que se llama la interculturalidad. Y la interculturalidad se manifiesta a partir de un principio constitucional que es el principio de complementariedad. Y aquí viene esta lógica del diálogo recíproco que se va a materializar desde la lógica de la interpretación constitucional. Por ejemplo, la sentencia 110/2012 es la que estableció y tiene el estándar más alto en el tema de los plazos para la cesación, las solicitudes de cesación a la detención preventiva. Vean cómo aquí el Tribunal Constitucional puede interpretar más allá del tenor literal del Código de Procedimiento Penal, claro, siempre y cuando la interpretación sea para materializar los derechos consagrados en el bloque de constitucionalidad. Y esta sentencia es un ejemplo para ver esta lógica de la complementariedad. Ustedes saben, y bueno, en el Tribunal Constitucional, uno de los casos más recurrentes que llegaban, ahora el índice ha disminuido precisamente por esta línea, era el tema de dilaciones indebidas en solicitudes de cesación a la detención preventiva. Habían casos en los cuales se hacía la solicitud de cesación a la detención preventiva y los jueces no llevaban las audiencias en 8 meses, habían casos de 1 año en los cuales se suspendían las audiencias y esa persona seguía privada de libertad. Como vamos a ver en este módulo, las privadas y privados de libertad son un grupo de atención
prioritaria. Por lo tanto, todas las interpretaciones siempre deben ser lo más favorables, lo más progresivas, porque merecen una tutela reforzada del Estado. Entonces, en esa lógica, si ustedes se fijan en el Código de Procedimiento Penal, el código en sí mismo no tiene plazos para resolver las solicitudes de cesación a la detención preventiva. ¿Quién puso inicialmente el plazo? El Tribunal Constitucional en esta sentencia, en la 110-2012. ¿Y qué dijo? Dijo que las solicitudes de cesación a la detención preventiva debían ser establecidas o providenciadas por los jueces en un plazo de 24 horas y la audiencia no podía desarrollarse después de 3 días, que después fue modificado por la ley de descongestionamiento del sistema penal a 5 días, pero pasado este plazo, si no se cumple con este plazo, pues opera la acción de libertad en su tipología de la acción de libertad expeditiva o de pronto despacho. Pero ¿cuál fue la argumentación que utilizó el Tribunal Constitucional? ¿Qué dijo? Pues para establecer estos plazos, uno de los argumentos fue el tema de la celeridad procesal, el principio de celeridad procesal, un principio de construcción universal. Pero en la argumentación, además, lo que hizo el Tribunal Constitucional fue precisamente ver esta visión del sistema plural. ¿Cuál es uno de los rasgos esenciales de la jurisdicción indígena originaria campesina? Precisamente la celeridad. Pero además, uno de los principios desde la cosmovisión, en este caso andina concretamente, es el principio de la maquilla. ¿Qué quiere decir la maquilla? No seas flojo. Entonces, ¿qué hizo en su interpretación para garantizar la celeridad? Pues precisamente miró el principio de celeridad procesal desde una lógica occidental de la construcción de los derechos y generó una complementariedad con el principio de el amaquilla en su argumentación jurídica y por eso llegó a la conclusión de fijar plazos procesales precisamente para que se asegure el principio de celeridad procesal. Eso quiere decir que nosotros ahora que estamos mirando el tema de argumentación jurídica, pues tenemos que considerar, por supuesto, la cosmovisión, los principios, los valores de las naciones y pueblos indígenas, porque estas son fuente directa de derecho, pero no es un compartimento estanco, un compartimento aislado, sino que a través de la interpretación se debe generar los diálogos, la complementariedad. Esa es la lógica de esta visión del sistema plural de fuentes jurídicas. Y finalmente, este es un tema también que lo voy a resaltar, porque en esta lógica del sistema plural de fuentes jurídicas tenemos a la jurisprudencia. Y aquí, nuevamente, en un estado monista, ¿qué tipo de fuente era la jurisprudencia? Fuente secundaria subordinada a la ley. Pues el concepto, y aquí sí viene la incidencia directa del derecho internacional de los derechos humanos, la jurisprudencia en tema de derechos fundamentales es fuente directa de derecho. Por eso es que el artículo 203 de la Constitución lo tenemos que interpretar desde la lógica de esta visión del sistema plural de fuentes jurídicas, donde la jurisprudencia es fuente directa de derecho. Y entonces, en estas nuestras herramientas para mirar la visión, los roles de las autoridades jurisdiccionales desde y conforme al bloque de constitucionalidad, vamos a entrar a un capítulo específico que es el capítulo de derecho jurisprudencial. Vamos a ver cómo las reglas de jurisprudencia, de derecho jurisprudencial, distan muchísimo de las reglas de aplicación e invocación de la ley en un caso concreto.
¿Por qué? Porque además, reitero, estamos hablando del tema de derechos fundamentales. Y entonces, en ese sentido, tenemos un precedente esencial para entender el derecho jurisprudencial en nuestro país. La sentencia 846, quebrado 2012. Esta sentencia desarrolla la correcta técnica de aplicación e invocación de qué concepto del precedente en vigor. Eso quiere decir que esta visión de la jurisprudencia como fuente directa de derecho se la va a mirar desde la lógica, desde el concepto de el precedente en vigor. Por eso es que esta sentencia, y enseguida vamos a seguir entendiendo las razones, esta sentencia, la 846 quebrado 2012, es la que desarrolla la diferencia entre el precedente en vigor y la ratio decidendi. Muchas personas las toman como sinónimos. Desde el punto de vista de derecho jurisprudencial y de argumentación jurídica, como vamos a ver, pues no es lo mismo el precedente en vigor de la ratio decidendi. Y por eso, además, hay una diferencia sustancial y también otro tema, hasta el propio Tribunal Constitucional toma como sinónimo la fundamentación de la motivación. Y vamos a ver cómo también desde esta lógica ya de derecho jurisprudencial diferenciamos el tema de la fundamentación normativa de lo que es la motivación fáctica, entendiendo esa diferencia entre el precedente en vigor y la ratio decidendi. Desde esta lógica, ¿cuál es el precedente en vigor? Ese precedente que va a ser fuente directa de derecho. El precedente en vigor va a ser el entendimiento que desarrolle el Tribunal Constitucional sobre una institución jurídica, sobre un derecho determinado, y ese entendimiento pues va a generar efecto vinculante. Por eso es que el precedente en vigor genera efecto vinculante y va a ser fuente directa de derecho. Eso quiere decir que los jueces, las juezas y juezas, están sometidas no a la ratio decidendi, sino al precedente en vigor que genera efectos vinculantes. En cambio, la ratio decidendi es precisamente plasma la aplicación del precedente en vigor a al sustento fáctico, a las pruebas, a los hechos probados en el caso concreto. Y la ratio decidendi no genera efecto vinculante, sino genera efecto obligatorio para las partes. Y por eso es que en materia constitucional, a partir de la ratio decidendi, entendemos el concepto de cosa juzgada constitucional. El efecto es obligatorio ¿para quiénes? Para las partes en el caso concreto. Entonces, vean, por eso es que las sentencias constitucionales tienen dos partes. La parte de fundamentos jurídicos, ¿verdad? Y la segunda parte, la parte de análisis del caso concreto. En una correcta técnica jurisprudencial, la parte del precedente en vigor debería estar en esta parte de los fundamentos jurídicos, y esa interpretación que se hace es vinculante tanto para el Tribunal Constitucional como para todas las autoridades jurisdiccionales. En cambio, la parte del análisis del caso concreto es la parte de la ratio decidendi, que va a generar no los efectos vinculantes, sino los efectos obligatorios entre partes.
Y en ese sentido, esta visión de este sistema plural de fuentes jurídicas, además, vamos a entenderla mejor, especialmente el tema de la jurisprudencia, desde una tercera herramienta que además va a dar mayor sentido a esta diferenciación del precedente en vigor y de la ratio decidendi. Por eso es que la tercera herramienta con la cual vamos a trabajar hoy en la noche y todo en este módulo es precisamente lo que se llama la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, porque aquí ya estamos entrando al tema de derecho jurisprudencial. Y la doctrina del estándar jurisprudencial más alto tiene dos hitos jurisprudenciales esenciales. La sentencia fundante de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto es la sentencia 2233, quebrado 2013. Pero además, esta sentencia ha sido modulada. Modulada, como vamos a ver enseguida, quiere decir que ha sido ampliada por la sentencia 19, quebrado 2018, vean que estamos hablando de este año, de la sala segunda. Entonces, estos dos son los entendimientos que van a marcar la línea jurisprudencial de este tema esencial en argumentación jurídica, que es la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, que además nos va a ayudar a entender por qué en materia jurisprudencial diferenciamos el precedente en vigor de la ratio decidendi. Bien, ¿qué plantea la sentencia 2233-2013 que desarrolla la doctrina del estándar jurisprudencial más alto? Esta sentencia establece que el precedente en vigor, es decir, aquel entendimiento que va a ser fuente directa de derecho, es el entendimiento que desarrolle el derecho de manera más favorable, de manera más progresiva. Lo que implica, y aquí sí vamos a resaltar este tema, que en derecho jurisprudencial, la correcta aplicación del precedente en vigor no se rige por el criterio de temporalidad, sino por el criterio de favorabilidad. Estamos hablando de derechos fundamentales. Y entonces rige el principio de favorabilidad. Pero además la doctrina del estándar más alto, esta sentencia no fue un invento del Tribunal Constitucional, sino responde el sustento constitucional de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, está precisamente en los principios de progresividad y prohibición de regresividad. Estamos hablando de derechos fundamentales. Si el Estado ha reconocido un derecho a partir de una norma, a partir de una política pública o a partir de su jurisprudencia, en el futuro el Estado no puede retroceder. Por eso es que la jurisprudencia como fuente directa de derecho, el principio rector no es el principio de temporalidad, es el principio de favorabilidad. En cambio, en la ley es absolutamente distinto, ¿no es cierto? Una ley posterior abroga o deroga a una ley anterior, vigencia temporal. En cambio, el precedente en vigor no necesariamente va a ser una última sentencia del Tribunal Constitucional, sino la que sea más favorable. Y esto es importante, porque, por ejemplo, si ustedes como autoridades jurisdiccionales tienen dos sentencias contradictorias del Tribunal Constitucional,
¿A cuál están vinculadas desde esta lógica del sistema plural de fuentes jurídicas y desde la doctrina del estándar jurisprudencial más alto? A la sentencia que sea más favorable, que esté más acorde además con la evolución del derecho internacional de los derechos humanos. Y entonces, por eso les digo, si tienen dos sentencias contradictorias, no necesariamente el precedente en vigor es la última sentencia, sino es aquella que desarrolle el entendimiento más favorable. Por eso es que la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, primero, es un límite ¿para quién? Para el Tribunal Constitucional Plurinacional. Eso quiere decir que el Tribunal Constitucional puede mutar su jurisprudencia. Claro que puede hacerlo. Lo que no puede hacer es cambiar su jurisprudencia para restringir o retroceder en un derecho que ya se reconoció con anterioridad. Por eso es que el fundamento constitucional de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto está en los principios de progresividad y de prohibición de regresividad. Y por lo tanto, por eso es que entendemos esta visión y por eso es que diferenciamos, y aquí ahora sí vamos a entender con mayor claridad por qué la sentencia 846-2012 diferencia además el precedente en vigor de la ratio decidendi. Porque les decía que una sentencia posterior no puede retroceder en derechos. Si retrocede o desarrolla criterios restrictivos de los ya reconocidos, esa sentencia no es una sentencia mutadora de línea, es una sentencia aislada, porque el precedente va a ser siempre el entendimiento más favorable. Eso sí va a generar aparente calidad de cosa juzgada constitucional entre las partes. Eso quiere decir que se agota la vía interna y, por supuesto, en ese caso se podrá activar la vía pero bueno, creo que les vamos a decir que nos ayuden. Entonces, les decía que esta sentencia genera efectos, sí, de aparente cosa juzgada, ¿para quién? Para las partes que pueden ir a vía internacional. Pero esta sentencia no puede implicar precedente en vigor. No es cambio jurisprudencial porque estamos en tema de derechos humanos. Y les voy a poner un ejemplo importante para ver además la relevancia de ver el tema de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Bájame todo. Bien. No, ¿dónde? Ustedes saben que voy a decirles, por favor, espérenme un momentito que controlen el audio, porque si no, nos vamos a... Mira, 4. Ustedes también están con... estamos con problemas de audio. Sí, creo que hay interferencia. Si no los pueden ver, por favor. No, estamos nosotros escuchando. Mira. ¿Ven? ¿Por qué? Bueno, vamos a esperar, por favor, unos minutitos que solucionemos mientras tanto. Perdón. Claro, doctor. Entonces, les decía, vamos a ver un ejemplo claro de cómo se aplica esta visión de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto y cuán importante es en el tema de la progresividad de los derechos. Ustedes saben que
la mujer embarazada, y desde la Constitución del 2009, el padre progenitor tiene la garantía de inamovilidad funcionaria, ¿verdad? Este es un tema, además, que desde las líneas jurisprudenciales del Tribunal de los 10 años se ha garantizado de manera uniforme y sin ningún tipo de interpretación restrictiva, salvo el tema de contratos a plazo que genera excepciones o subreglas, pero por lo general en la línea de mujer embarazada y padre progenitor ha tenido siempre una interpretación extensiva y favorable. El año 2016, el Tribunal Constitucional emite en revisión una sentencia en la cual interpreta que no es aplicable la garantía de estabilidad laboral al órgano judicial, precisamente argumentando que el órgano judicial está en transitoriedad y que por lo tanto, por esa transitoriedad no puede haber protección y no puede asegurarse esta garantía de estabilidad laboral. Esta sentencia y muchas sentencias que han venido posterior a esta aparente línea del 2016, pues es aquella que inaplica el estándar jurisprudencial más alto. Nunca ha llegado a ser precedente en vigor. Es una sentencia aislada y aunque sea uniformemente seguida posteriormente, esa uniformidad no le da el carácter de precedente en vigor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de derechos fundamentales. Si el Estado ha reconocido a través de una norma, de una política pública o a través de su jurisprudencia un derecho, en el futuro no puede retroceder. Y entonces esa sentencia del 2016 en la parte de los fundamentos jurídicos es una sentencia aislada, desde ningún punto de vista, y después de nuestro descanso vamos a ver la tipología de las sentencias constitucionales, pero esa sentencia desde ningún punto de vista puede ser una sentencia mutadora ni moduladora de línea, porque está restringiendo un derecho que ya había sido reconocido. Entonces, si ustedes como jueces tienen que conocer un amparo constitucional, ¿cuál van a estar, a qué sentencia van a estar vinculados? No a la del 2016, ni si hubiera una del 2018, sino a las desde la línea, desde el tribunal de los 10 años, porque en materia de jurisprudencia no rige el principio de temporalidad. El precedente no necesariamente es la última sentencia, sino es la sentencia que desarrolla el derecho de manera más favorable, más progresiva. Entonces, esa sentencia del 2016 en la parte de fundamentos jurídicos es una sentencia aislada y en la parte de análisis del caso concreto sí genera aparente cosa juzgada. ¿Para quién? Para las partes procesales que podrían acudir a vía internacional, pero no afecta, no puede afectar a casos futuros porque nunca llega a ser precedente en vigor, precisamente por los efectos, y por eso es tan importante la sentencia 2233-2013, es una de las sentencias estructurantes de esta visión del sistema plural de control de constitucionalidad, porque el propio tribunal, pero como les decía, no es un invento, el propio Tribunal Constitucional pues ha establecido que en materia de jurisprudencia rige la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Pero además, la sentencia 2233-2013 ha sido modulada por la sentencia 19-2018 de la Sala Segunda este año.
¿Por qué ha sido modulada? Porque esta inicial sentencia hacía referencia solamente al estándar más alto desde la lógica de sentencias constitucionales. En cambio, la sentencia 19-2018 de la Sala Segunda establece que el estándar más alto no solamente puede estar en una sentencia del Tribunal Constitucional, sino también puede estar en un estándar del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos o del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Por lo tanto, ese entendimiento, siguiendo la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, va a ser fuente directa de derecho y va a generar el efecto vinculante, en este caso, para la autoridad jurisdiccional. Entonces vean que el juez no está ni siquiera sometido solamente a la ley, sino tiene que mirar los estándares internos y los estándares supraestatales y a partir de ello mirar cuál es el estándar más alto, cuál es el más favorable, porque ese va a ser el que va a ser fuente directa de derecho. Por eso es que esta doctrina, reitero, hay que mirarla desde la sentencia 2233-2013 y desde la sentencia 19-2018-S2. Y por eso, hasta este punto, vamos a tomarnos 10 minutitos de descanso, pero solo a este punto vamos a ver que para entender esta nueva visión de la autoridad jurisdiccional, este nuevo rol en nuestro esquema constitucional, nuestra primera herramienta con la cual vamos a trabajar es el bloque de constitucionalidad. Nuestra segunda herramienta, el tema del sistema plural de fuentes jurídicas. Nuestra tercera herramienta, la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Cuando volvamos de nuestro descanso, vamos a desarrollar un poco el tema de la tipología de las sentencias y el día domingo, que va a ser nuestro último día de clases, vamos a ver el trabajo de sistematización de jurisprudencia y vamos a ver cómo en este trabajo de sistematización de jurisprudencia ustedes ya tienen hasta el año 2015, ya tienen identificadas todos los estándares jurisprudenciales más altos utilizando esta técnica del bloque de constitucionalidad, la doctrina del estándar. Entonces, esta es una herramienta muy útil que lamentablemente no ha sido muy socializada, pero es una herramienta que la tienen en la página del Tribunal Constitucional y viendo todos estos criterios de teoría que los vamos a desarrollar, pues vamos a entrar a la página y vamos a usar esta herramienta de sistematización. ¿Ha quedado claro hasta este punto? Sí, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. No, nos tomaremos, ¿les parece? Los veo además después de todo el día y en viernes de trabajo, entonces nos tomaremos, por favor, 10 a 15 minutitos de descanso y ya luego continuamos con la última parte de nuestra clase. Las herramientas teóricas precisamente para abordar el rol de las autoridades jurisdiccionales desde nuestro esquema constitucional. Y desde este esquema vamos a mirar una cuarta herramienta para entender esta nueva visión de las autoridades jurisdiccionales. Y precisamente esta cuarta herramienta va a estar íntimamente vinculado al tema del cambio que tenemos de la concepción del sistema jurídico y de los métodos del derecho.
Eso quiere decir que especialmente por la influencia del derecho internacional de los derechos humanos, nuestro sistema jurídico, que además ahora hablamos desde una visión de pluralidad de sistemas jurídicos, entendiendo además esta lógica de la plurinacionalidad que también implementa y garantiza el ejercicio de los diferentes sistemas de justicia al interior de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos. Entonces, el primer concepto es que no hablamos de un único sistema jurídico, sino hablamos de sistemas jurídicos plurales. En esta visión de sistemas jurídicos plurales, la jurisdicción ordinaria está dentro de un sistema el cual cambia sustancialmente su esencia desde esta lógica del bloque de constitucionalidad, porque el sistema jurídico para la jurisdicción ordinaria no está compuesto solo por reglas jurídicas, y aquí viene todo el concepto del valor axiológico que veíamos, sino también está inmerso de principios y valores que deben ser considerados a la hora de la administración de justicia. Y por eso es que tenemos un cambio de sistemas jurídicos y una reconceptualización de los métodos del derecho. En una visión de un Estado monista, el método del derecho por excelencia es el método de la subsunción, ¿verdad? Se subsumen los hechos al derecho, ese juez kelseniano, ese juez neutral, ¿verdad? En cambio, desde esta concepción del bloque de constitucionalidad, los métodos ya no son solamente el método de la subsunción, sino vamos a hablar de un segundo método que enseguida lo vamos a ir explicando y mañana también, que es el método de aplicación directa de derechos. Vamos a ver, por ejemplo, cuando ejerzamos el tema del control de convencionalidad, no vamos a aplicar el método de la subsunción, sino vamos a aplicar el método de la aplicación directa de derechos. Luego, el otro método que se incluye es el método de la ponderación. Y vamos a ver que van a haber casos, enseguida les voy a comentar algunos, en los cuales el caso genere una colisión de derechos. Cuando hay una colisión de derechos, no podemos usar el método de la subsunción, tenemos que usar el método de la ponderación. Y finalmente tenemos la visión de la ponderación intercultural. Vamos a ver cuando exista un conflicto, por ejemplo, al interior de las naciones y pueblos indígenas, vamos a ver cómo el Tribunal Constitucional ha desarrollado lo que se llama el paradigma del vivir bien, que es una pauta intercultural de interpretación de derechos y que va a conllevar un método de ponderación, pero intercultural. En ese sentido, vamos a ver el tema de la ponderación y cómo tocamos el rol de los jueces desde esta visión del bloque de constitucionalidad. En ese sentido, justamente me gusta contar este caso porque es un caso que realmente nos evidencia las situaciones en las cuales el juez está frente no a un caso fácil, sino a un caso complejo en el cual no tiene que usar el método de la subsunción, sino el método de la ponderación. Bueno, el año pasado en un trabajo que se hizo para la Defensoría del Pueblo, se visitó específicamente, les hablo del penal de San Roque aquí en Sucre, y las personas que hicimos este trabajo de investigación, pues encontramos a una mujer en el penal que estaba con un bebé no tenía más de un mes de nacido. Entonces le preguntamos y le decimos, ¿por qué estás aquí? Y ella nos dice, por asistencia familiar. Entonces, claro, todo el equipo nos llamó tanto la atención, entonces vimos particularmente el caso. Entonces, este es un típico caso, por eso les digo, en el cual cambia el rol del juez, porque el rol del juez no puede limitarse a la simple subsunción de hechos al derecho.
Ustedes saben que, bueno, el caso de esta chica era que ella tenía primero estaba casada, tenía 3 hijos y por temas además de violencia intrafamiliar dejó el hogar y la guarda fue establecida a favor de el esposo y obviamente incluso bajo edictos se le estableció una asistencia familiar que además en el caso concreto era de imposible cumplimiento por su situación económica. Luego esta mujer, tiene una nueva relación y tiene un bebé en esta nueva relación. Entonces el esposo, cuando se entera de esta situación, hace liquidar la asistencia familiar y pide al juez que emita el mandamiento de apremio precisamente en aplicación del Código de las Familias. Entonces, vean cómo este caso, me gusta tocarlo porque este es un caso que nos grafica el tema de que el juez no es un simple subsuntor, es decir, no va a subsumir los hechos solo al derecho. Y por eso es que desde esta lógica, la primera narratividad que vamos a ver, ¿se acuerdan, no es cierto? La narratividad de un sistema jus positivista está en la diosa Temis vendada, ¿verdad? Esa diosa Temis que parte de un concepto esencial que es el de la igualdad formal. Todos son iguales ante la ley. Pero hay casos como el que les estoy contando en el que no todos somos iguales ante la ley. Y entonces esta visión de argumentación jurídica que estamos viendo ahora parte del concepto de quitar la venda a la diosa Temis y precisamente partir de estas asimetrías para generar un tema de igualdad material. Entonces, ustedes saben que el Código de las Familias y del proceso familiar efectivamente establece que si no se cancela la asistencia familiar, opera la privación temporal de libertad, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo? Por 6 meses. Y efectivamente es una norma vigente. Pero el caso concreto no es tan simple como el de aplicar la privación de libertad, porque como en el caso, ese juez kelseniano que que ordenó el apremio, además incluso ordenó el apremio cuando ella estaba a punto de dar a luz en un embarazo de alto riesgo, el bebé nació en privación de libertad, etcétera, hace que además otros derechos entren en colisión. Es un típico caso de colisión de derechos. Un bebé recién nacido en un penal, hasta su vida puede correr riesgo, hasta por temas de salubridad, ¿verdad? En el tema de los penales. Entonces, no es tan simple como aplicar la omisión de pago de asistencia familiar, la subsunción a la norma, sino el caso es un caso complejo. ¿Por qué? Porque el problema jurídico es un problema de colisión de derechos. ¿Quién puede decir qué vale más? Los derechos a la asistencia familiar, además de niños, que también son un grupo de atención prioritaria, o el derecho a la vida o a la integridad de un recién nacido. En realidad, como vamos a ver mañana, desde nuestra visión, no es que ninguno valga más, todos tienen la misma jerarquía, pero lo que tiene que hacer el juez en estos casos no es utilizar el método de la subsunción, sino tiene que ponderar. Puede que prevalezca un derecho, pero además, como vamos a ver, ponderar no quiere decir hacer prevalecer un derecho y suprimir o anular otro derecho. Ponderar quiere decir armonizar. Y por eso es que cuando ponderamos en argumentación jurídica, siempre vamos a utilizar el método o el test de proporcionalidad. Precisamente para que la prevalencia de un derecho no implique la supresión de otro, implique una armonización. Entonces,
por ejemplo, en este caso, pues no debería proceder la privación de libertad, porque sí habría que hacer prevalecer el tema del derecho a la vida, pero también habría que establecer algunas medidas adicionales para que se cumpla con la asistencia familiar, porque estamos en un caso, reitero, en el cual el problema no genera, es un problema que va a estar vinculado a un tema de colisión de derechos. Lo mismo en el caso del aborto. En el caso del aborto, no es un tema que se deba resolver con el tema de la subsunción. Es decir, en el caso del aborto hay un problema vinculado a colisión de derechos. Derecho a la vida, por un lado, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por otro lado, y derechos de salubridad pública. Entonces, por ejemplo, el método que se tiene que utilizar en estos casos es el método de la ponderación bajo el test de proporcionalidad. Lo cierto es que la sentencia 206-2014 del Tribunal Constitucional que resolvió el caso del aborto se olvidó utilizar precisamente este método y solamente utilizó el método de la subsunción. Pero, por ejemplo, en estos temas es un típico caso en el cual existe colisión de derechos. Lo mismo en el tema de la eutanasia. ¿Qué derechos entran en colisión? El derecho a la vida y el derecho a la dignidad humana, que implica además un derecho a la muerte digna, ¿verdad? Entonces, en casos de eutanasia no se puede aplicar el simple método de la subsunción, sino que se tiene que hacer, lo que se tiene que hacer es ponderar. Y por eso es que nuestro esquema constitucional, desde la lógica de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, pues nos da nuevos métodos del derecho, no solamente la subsunción, sino también tenemos el tema de la ponderación y también tenemos el principio de aplicación directa. Mañana, cuando veamos el tema del control de convencionalidad, vamos a ver que el método del control de convencionalidad es el principio de aplicación directa de derechos. Si, por ejemplo, ustedes tienen un estándar más favorable, más progresivo en el derecho internacional de los derechos humanos, no es que exista un problema de colisión, sino el problema jurídico está vinculado a un método que es la aplicación directa de derechos fundamentales. Por ejemplo, en materia familiar, el Código de las Familias y del Proceso Familiar regula, por ejemplo, una institución que es la institución de la filiación. Y ustedes saben que la filiación va a ser la que establece los vínculos, derechos y obligaciones entre padres e hijos. Un concepto tradicional que además, si se interpretara el Código de las Familias solo en su tenor literal, establece que la filiación va a estar condicionada a criterios de vínculos biológicos. Pero puede darse el caso en el cual recientemente presentamos un amicus curiae justamente aquí en Sucre con el Colegio de Abogados y, por ejemplo, este es un típico caso en el cual el método que se va a utilizar no es el método de la subsunción, sino es el método de la aplicación directa. Era un caso en el cual una persona, una mujer estaba embarazada, entonces le dice a su pareja que estaba embarazada. Esa persona asume la paternidad desde el momento del embarazo, además un excelente padre, y cuando la niña tenía 5 años, la madre le dice que él no es el padre biológico e inicia una demanda de negación de filiación para el que los 5 años se consideró el padre y una acción de filiación en relación al padre biológico. Por ejemplo, en este caso, el problema jurídico plantea la aplicación de un método que es el método de aplicación directa. ¿Por qué?
porque dentro de los estándares, y por eso les digo cómo hay que interpretar el Código de las Familias, concretamente la institución jurídica de la filiación, desde y conforme al bloque de constitucionalidad y a la evolución del derecho internacional de los derechos humanos. Y en esa lógica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la opinión que les decía, la 24-2017, desarrolla de manera bastante progresiva el concepto de las familias diversas. Por eso es que nuestro código ya no es código de la familia, sino es código de las familias. Y la familia inicialmente era concebida como papá, mamá, hijos unidos bajo el matrimonio y con vínculos de consanguinidad en temas de filiación. En cambio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva que les señalo, ha establecido el concepto de las familias diversas. Y en el concepto de las familias diversas, una familia puede estar conformada por mamá, hijos, papá, hijos, abuelos, hijos, o incluso por personas que puede que no tengan un vínculo biológico de consanguinidad, pero que tengan un lazo o un vínculo personal. Entonces, esta autoridad jurisdiccional, cuando tenga que resolver el caso que les cuento, el problema jurídico no implica aplicar el método de la subsunción y simplemente aplicar los hechos a la filiación que inicialmente pareciera que está vinculada solamente a criterios de consanguinidad, sino debe ejercer, este es un típico caso en el cual la autoridad jurisdiccional debe ejercer control de convencionalidad y aplicar que directamente el estándar jurisprudencial más alto, por ejemplo, la opinión consultiva 24-2017, que ya desarrolla los alcances de la familia diversa y por lo tanto, luego de aplicar directamente este estándar, posteriormente deberá ponderar, porque en este caso, si bien no puede romper los vínculos que esa niña ha tenido con el que 5 años creyó que era su papá, tampoco se puede eliminar al padre biológico. Entonces, ¿qué tiene que hacer la jueza? Luego de aplicar directamente el estándar y ejercer control de convencionalidad, complementariamente se aplica el método de la ponderación y aquí la familia diversa implicará que hay una mamá y hay 2 papás, el padre biológico y el padre con el cual tuvo un vínculo desde el vientre materno. Entonces, vean cómo en este caso el aplicar el estándar más alto no implica aplicar el método de la subsunción, sino el método de aplicación directa de derechos. Por eso es que mañana vamos a ver desde las pautas constitucionalizadas de interpretación el tema de lo que es la doctrina del control de convencionalidad. Y desde esta doctrina, pues vamos a ver que esta nuestra nueva herramienta implica este método que es el método de aplicación directa. No es que inaplique o deje sin efecto la norma interna, sino el método es precisamente aplicar la norma que plantee el estándar jurisprudencial más alto. Y este método también va a estar íntimamente vinculado a este tema que les digo, a la sentencia 19/2018-S2, que establece que el estándar más alto no está solamente en las sentencias del Tribunal Constitucional, sino también en los precedentes o las interpretaciones progresivas que se realizan o en el Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos o en el Sistema Universal de Protección a Derechos Humanos. Bien. Luego de este tema, ya mañana para entrar a las pautas constitucionalizadas de interpretación de derechos, otra herramienta que nos va a graficar esta visión de la administración de justicia en el nuevo esquema constitucional es el concepto del sistema plural de control de constitucionalidad.
Esta visión del sistema plural tiene un estándar más alto en la sentencia 210 quebrado 2013, y esta es la visión que precisamente va a ir en armonía con todo lo que estamos viendo en este módulo y con todo lo que vamos a seguir viendo el día de mañana. ¿Cuál es el concepto del sistema plural de control de constitucionalidad? Ya sabemos que tenemos un bloque de constitucionalidad, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿y quién va a materializar ese bloque de constitucionalidad? ¿Quién va a ser el guardián? ¿Quién va a ser el garante, el celador de ese bloque de constitucionalidad? Y por eso utilizamos el concepto del sistema plural de control de constitucionalidad. ¿Cómo está concebido el sistema plural de control de constitucionalidad? Nos vamos a imaginar un edificio con 3 pisos y entonces vamos a ver la base. En la base del sistema plural de control de constitucionalidad están todas las autoridades jurisdiccionales. ¿Quiénes son los primeros garantes de los derechos fundamentales y del bloque de constitucionalidad? Las autoridades jurisdiccionales. Por eso es que son ellos los primeros, todos los jueces, los que deben darle al caso concreto una interpretación desde y conforme al bloque de constitucionalidad. Mañana vamos a ver las pautas constitucionalizadas de interpretación y vamos a ver cómo en los casos concretos son los jueces, por ejemplo, en el que les decía, si yo me presento a pedir asistencia familiar a mi pareja del mismo sexo, que hemos roto vínculos, pero yo estoy en una situación de enfermedad y pido que se aplique el artículo 215, ¿quién debe darle una interpretación conforme al bloque del 215? La autoridad jurisdiccional. ¿Por qué? Porque además ya el Tribunal Constitucional en esta sentencia ha establecido que el juez está en la base del sistema plural de control de constitucionalidad. Y cuando hablamos de autoridad jurisdiccional, vemos que están en esta base los jueces, las y los vocales de los tribunales departamentales de justicia y las magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Estos son los primeros garantes ¿de qué? Del bloque de constitucionalidad. Luego tenemos a las autoridades administrativas. Todo servidor o servidora pública está en la base, es el primer garante de los derechos fundamentales. Por ejemplo, en los procesos disciplinarios, las autoridades, los jueces sumariantes, ¿verdad? Son los primeros garantes ¿de qué? De los derechos fundamentales. Siguiendo la sentencia 210 quebrado 2013, están en la base del sistema plural de control de constitucionalidad. Luego, las autoridades de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos, vean cómo aquí viene el rasgo de la plurinacionalidad, están en la base del sistema plural de control de constitucionalidad. También son los primeros garantes de los derechos fundamentales, con una diferencia, que en esta base las autoridades deben interpretar los derechos, pero a partir de pautas interculturales de interpretación. Es decir, al interior de una comunidad indígena no van a pedir que se aplique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la doble instancia, el juez natural, esa construcción universal de los derechos. Y mañana voy a entrar a ver el tema de lo que es la construcción plural de derechos a partir de las pautas interculturales. Entonces, el Tribunal Constitucional en esta lógica tiene dos precedentes importantes, la sentencia 1422 quebrado 2012 y la 778
quebrado 2014. A partir de estas dos sentencias, ha desarrollado el Tribunal Constitucional lo que se llama el paradigma del vivir bien, que es una pauta intercultural de interpretación de derechos. Y por eso es que en esta visión del sistema plural de control de constitucionalidad, las autoridades de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos están en la base, son los primeros garantes, pero los derechos fundamentales se interpretan bajo pautas interculturales de interpretación. Y finalmente, en esta base están también los particulares. Y aquí tenemos una sentencia que plasma el estándar más alto, que es la sentencia 85 quebrado 2012. Esta sentencia asume lo que se llama la doctrina de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Eso quiere decir que los derechos fundamentales no son exigibles solamente en relación al Estado, sino también son exigibles en relación a los particulares. Por eso es que en esta sentencia, por primera vez, ustedes saben que el derecho de petición es un derecho típicamente exigible en relación ¿a quién? Al Estado, ¿verdad? Pero en esta sentencia, en la 85-2012, el Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho de petición también tiene una eficacia horizontal. Eso quiere decir que su validez no es solamente en relación al Estado, sino también en relación a los particulares. Por ejemplo, si una empresa privada ha despedido a una persona, que es un caso muy frecuente, entonces la persona pide a la empresa que le dé copia legalizada de todos sus contratos, que le dé copia del reglamento, etcétera, toda la documentación que precisa. Si pide, y el Tribunal Constitucional ha establecido que si en 3 días no se da curso a la petición del particular, como el derecho de petición tiene una exigibilidad no solo en relación al Estado, sino también en relación a los particulares, directamente si no se cumple con este plazo, opera la acción de amparo constitucional, precisamente porque el derecho de petición tiene una exigibilidad no solo en relación al Estado, sino también en relación a particulares. Y por eso desde esta lógica se habla, por ejemplo, de debido proceso judicial, de debido proceso administrativo y también, por ejemplo, hablamos del debido proceso corporativo a nivel de personas en el ámbito privado, pero desde esta lógica de la eficacia horizontal. Por eso es que los primeros garantes también de los derechos fundamentales son los particulares. Por eso es que también desde la Constitución de 2009, la acción de libertad, hasta antes de la acción de la Constitución de 2009, por ejemplo, la acción de amparo, la acción de libertad, la acción de el habeas corpus solamente procedía en relación a servidores públicos. Desde la Constitución de 2009, la acción de libertad, por esta vigencia de la eficacia, no solo vertical, sino horizontal de los derechos, procede también en relación a particulares. Y por eso es que los particulares están en la base del sistema, van a ser los primeros garantes de los derechos fundamentales. Bien, en esta visión, en el piso intermedio, tenemos a los jueces y tribunales de garantías. Es decir, cuando los derechos no son respetados en la base, pues opera el segundo piso, el piso intermedio, que es lo que se llama el control tutelar de constitucionalidad. Y aquí están los jueces y tribunales de garantía que conocen y van a tutelar los derechos no como jueces ordinarios, sino como jueces constitucionales, como jueces contralores o garantes de derechos fundamentales. Por eso es que a partir de este piso intermedio tenemos las 5 acciones tutelares: la acción de libertad, la acción de amparo constitucional, la acción de protección de privacidad, la acción de cumplimiento y la acción
popular. Son las 5 acciones de control tutelar, que en caso de que no sean respetados los derechos en la base, pues pasamos al piso intermedio. Y finalmente, en el ámbito interno, como último y máximo garante del bloque de constitucionalidad, tenemos al Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces, vean que toda esta estructura y todo este modelo argumentativo que lo vamos a ver también desde mañana, con todas las pautas, no solo son aplicables para el Tribunal Constitucional Plurinacional, sino todo este modelo argumentativo empieza desde la base. Por eso es que la sentencia 210-2013 es la que establece que los jueces, las autoridades administrativas están en la base del sistema, pero además esta sentencia 210-2013, como vamos a ver mañana, también establece que desde los jueces deben ejercer control de convencionalidad, lo que quiere decir que el control de convencionalidad no solo lo realiza el Tribunal Constitucional, sino también puede ser, en el caso que les daba de la interpretación del 215, no tenemos que esperar a que llegue hasta el Tribunal Constitucional. El juez puede dar una interpretación de la ley desde y conforme al bloque a partir de las pautas constitucionalizadas de interpretación que vamos a ver mañana, que van a formar la estructura de interpretación jurídica y desde una coherente estructura de argumentación jurídica que vamos a ver el día de mañana y el día domingo. Hasta este punto, ¿ha quedado claro todo este tema del sistema plural de control de constitucionalidad, los nuevos métodos del derecho, la subsunción, la aplicación directa, la ponderación intercultural? ¿Sí? Toda esta visión del sistema plural de fuentes jurídicas, del estándar más alto y todo este concepto del bloque de constitucionalidad. ¿Sí? Bueno. Entonces, yo lo que les propongo es que empecemos nuestra clase mañana. ¿A qué hora tenemos previsto empezar? 8:30. Entonces, ¿les parece bien que nos veamos mañana 8:30? Y vamos ya, mañana entramos con todo lo que son las pautas constitucionalizadas de interpretación. Con todo esto les agradezco. Yo sé que venir a pasar clases en viernes en la noche es un sacrificio adicional. Y bueno, muchas gracias por su paciencia y su tolerancia. Y nos vemos mañana a 8:30, ¿sí? Que tengan un muy buen viernes, lo que les queda. No se trasnochen mucho para venir mañana a clases. Sí, doctor, así para venir fresquitos, ¿no?